En el corazón de California, una ola de incendios forestales arrasó con cientos de hectáreas en cuestión de días, amenazando no solo la vida silvestre sino también numerosas comunidades locales que veían con horror cómo el fuego se acercaba a sus hogares. Las llamas avanzaban con furia, alimentadas por un viento traicionero y una sequía histórica que había dejado la región vulnerable. En medio de aquel caos, miles de personas eran evacuadas de forma urgente, buscando refugio en albergues improvisados en gimnasios y escuelas, o incluso viajando a casa de familiares en otras ciudades más seguras. Las imágenes que llegaban a Internet, con el cielo teñido de un naranja turbio y columnas de humo elevándose hasta el horizonte, conmovían a usuarios de todo el mundo que trataban de entender la magnitud de la tragedia. Fue entonces cuando Jimmy Danielsen, más conocido como Mr. Beast, decidió intervenir de forma contundente, sumando su influencia y capacidad de convocatoria para hacer una diferencia real en la vida de aquellos que lo habían perdido casi todo. Desde su estudio en Carolina del Norte, Mr. Beast contempló las transmisiones de los noticieros locales y los vídeos capturados por drones, donde se apreciaban bosques reducidos a cenizas y viviendas devastadas por el fuego. Al instante, su característico sentido de la empatía lo impulsó a la acción, recordándole las muchas veces en que él y su equipo habían logrado movilizar a millones de personas en iniciativas filantrópicas. Sin dudarlo, convocó una reunión urgente con su círculo cercano, Chris, Chandler, Carl y Nolan, quienes ya estaban acostumbrados a las ideas descabelladas y los grandes sueños de Jimmy. Sin embargo, esta vez no se trataba de un reto de 24 horas en un cementerio o de regalarle un auto de lujo a un desconocido, sino de encontrar la manera más efectiva de contribuir a una causa que literalmente ardía en llamas. La propuesta inicial de Mr. Beast era organizar un fondo de recaudación masiva y canalizar todos los ingresos hacia organizaciones que estuvieran trabajando de primera mano en la atención de las víctimas y el control del fuego. Así surgió la idea de California Wildfire Relief Challenge, un evento de varios días que combinaría transmisiones en vivo, retos virales en redes sociales y la posibilidad de que cualquier persona en el mundo donara a través de plataformas digitales, desde la comodidad de su smartphone. Consciente de la influencia que ejercía sobre su comunidad de seguidores, más de 100 millones de suscriptores en YouTube, sin contar los millones adicionales en Twitter, Instagram y TikTok, Mr. Beast sabía que este proyecto podía canalizar un torrente de solidaridad para la gente afectada. El plan, sin embargo, no se limitaba solo a recaudar dinero. En las reuniones preliminares, Chris, que poseía conexiones con grupos de rescate y voluntarios en la costa oeste, sugirió la idea de enviar directamente equipos y suministros a la zona de desastre. Querían evitar que la ayuda se quedara atrapada en la burocracia o que tardara demasiado en llegar a quienes de verdad la necesitaban. Mediante llamadas telefónicas y videollamadas con autoridades locales y representantes de organizaciones como la Cruz Roja y fundaciones para la protección de la vida silvestre, el equipo de Mr. Beast averiguó qué recursos eran más urgentes: máscaras respiratorias para la gente que permanecía en áreas con alto índice de humo, carpas para los desplazados, mantas térmicas, además de agua potable y alimentos no perecederos. También se planteó la posibilidad de sumarse a la reforestación una vez que el fuego estuviera controlado, pues sabían que el desastre ecológico no terminaría cuando las llamas se extinguieran. Con todo esto, nació la fase 1 del proyecto, enfocada principalmente en la recaudación y distribución inmediata de ayuda básica. Desde sus redes sociales, Mr. Beast hizo un enérgico llamado a la solidaridad, invitando a sus seguidores no solo a donar, sino también a difundir la iniciativa con el hashtag #TeamCalifornia. En cuestión de horas, las tendencias en Twitter y TikTok se inundaron con vídeos de creadores de contenido que tomaban pequeños desafíos para llamar la atención sobre el problema. Algunos se rapaban la cabeza en vivo, otros se disfrazaban de bomberos o simplemente compartían testimonios de personas afectadas por los incendios. Jimmy utilizó sus propios canales para amplificar esas voces y agradecer cada donación, por pequeña que fuera. Sin perder su estilo entretenido y cercano, enfatizaba la gravedad de la situación, mostrando imágenes impactantes de las llamas y de las familias que habían perdido todo en un abrir y cerrar de ojos. Entretanto, Carl y Nolan, el dúo dinámico del grupo, se trasladaron a California de forma preventiva para empezar a coordinar la logística en tierra. Acompañados de un reducido equipo de producción, se alojaron temporalmente en un hotel cercano a la zona de evacuación de uno de los incendios más críticos. Allí fueron testigos de la tragedia de primera mano: ancianos que lloraban desconsolados por la pérdida de sus hogares, niños asustados durmiendo en colchonetas en un gimnasio improvisado, voluntarios extenuados por días enteros de lucha contra el fuego sin apenas descansar.
Desde esa posición, Carl y Nolan gestionaban la llegada de camiones con suministros, buscando rutas seguras y puntos de entrega confiables, pues algunos caminos estaban bloqueados o comprometidos por las llamas. Pronto los noticieros empezaron a cubrir el involucramiento de MR Best en la crisis, y los reporteros locales se asombraron al ver que dos de sus compañeros más cercanos recorrían la zona documentando las acciones solidarias y ayudando a establecer puentes con las autoridades. En un segmento televisivo, Nolan apareció con un chaleco reflectante y un casco protector, expresando ante la cámara la necesidad de que más personas se sumaran al apoyo. Hemos visto con nuestros propios ojos lo devastador que es esto. Hay lugares donde la ceniza se acumula como nieve gris, y las familias no tienen a dónde ir. Invitamos a todo el mundo a colaborar con lo que pueda, un par de dólares, un tuit, un vídeo, todo ayuda. Mientras tanto, en casa, Jimmy y Chris no perdían el tiempo. Se apoyaban en una de las estrategias que les habían dado resultado en iniciativas anteriores, como Team3 y Team6, convocar a otros creadores de contenido de renombre a sumarse en favor de la causa. Así contactaron con nombres gigantescos de YouTube, Twitch y TikTok, como Mark Robert, Pokimane, Jacksepticeye, Charlie D'Amelio y muchos otros, invitándolos a lanzar sus propios retos y transmisiones de caridad, siempre bajo la misma etiqueta, #Team California. Esta lluvia de contenido se proponía inundar las plataformas digitales con un solo mensaje: la crisis en California era real, estaba ocurriendo en ese preciso instante y requería la atención y la compasión de millones. Paralelamente, MR Best publicó un vídeo oficial titulado "Ayudemos a apagar el fuego", con un formato que mezclaba la seriedad de un informe de desastre natural con el estilo divertido y dinámico que caracterizaba a su canal. El vídeo arrancaba con un primer plano de Jimmy diciendo: "Chicos, California nos necesita. Estamos hablando de miles de personas que lo han perdido todo. Así que pongámonos manos a la obra y mostremos al mundo la fuerza de esta comunidad". A continuación aparecían cortes de imágenes reales de los incendios, tomas de Carl y Nolan en el terreno, y un recuento de los primeros envíos de ayuda, entre camiones repletos de provisiones y entrevistas a voluntarios. Para cerrar, un contador de donaciones en tiempo real mostraba cómo la cifra se elevaba con cada suscripción, con cada pequeña aportación, generando un efecto motivador en su inmensa audiencia. La respuesta no se hizo esperar. En cuestión de días, el California Wildfire Relief Challenge rompió récords en plataformas de streaming, recaudando más de lo que el equipo había proyectado inicialmente para ese lapso de tiempo. Millones de personas en todo el mundo, conmovidas por la catástrofe y confiando en la transparencia de MR Best, aportaron cantidades que iban desde $1 hasta donaciones más grandes ofrecidas por empresas y benefactores anónimos. El contador subía y con ello llegaban camionetas llenas de víveres, medicinas y herramientas para los bomberos, que necesitaban equipamiento extra para enfrentar las llamas. Incluso comenzaron a surgir historias conmovedoras de pequeños streamers que donaban todo lo que habían ganado en un mes para la causa, o de familias que organizaban ventas de garaje para aportar su granito de arena. En medio de todo este entusiasmo, MR Best se topó con un desafío adicional: garantizar que la ayuda llegara a las comunidades más vulnerables y no solo a las zonas que aparecían con mayor frecuencia en los titulares de prensa. Para ello contó con el respaldo de un grupo de voluntarios locales que conocían bien la región y que, a través de mapas y llamadas con líderes comunitarios, identificaban pueblos y barrios fuera del radar de los grandes medios pero igualmente asolados por el fuego. En esos lugares, las carreteras y los servicios de luz y agua eran precarios, y la gente se encontraba prácticamente incomunicada. Carl y Nolan fueron en persona a varios de esos pequeños asentamientos, tomando caminos polvorientos e incluso arriesgándose a conducir cerca de líneas de fuego activas, siempre con el cuidado de no obstaculizar el trabajo de los bomberos. Allí descargaban cajas llenas de botellas de agua, linternas, baterías, enlatados, ropa y otros artículos de primera necesidad. Aunque el cansancio los consumía, la gratitud de los habitantes les daba energías renovadas para seguir adelante. No faltaron los momentos tensos. En cierta ocasión, Chris, que había decidido volar a California para unirse a Carl y Nolan, enfrentó problemas cuando un cambio repentino en la dirección del viento propagó llamas hacia un camino rural. El equipo de voluntarios con el que viajaba tuvo que desviar la ruta y refugiarse temporalmente en una estación de servicio, esperando a que los bomberos dieran la señal de que era seguro continuar. Durante esas horas de incertidumbre, Chris relató en sus redes sociales, mediante un breve vídeo, la realidad del fuego: "De verdad sientes como el calor se mete bajo tu piel, y el humo te hace toser aunque lleves mascarilla. Esto es mucho más duro de lo que se ve en los vídeos.
Ese testimonio crudo incrementó aún más la empatía de la audiencia, que acudió en masa para enviar mensajes de ánimo y, sobre todo, más donaciones para ayudar a las brigadas de bomberos locales. A medida que los días avanzaban, la historia de Mr. Best y su equipo volcándose de lleno en la lucha contra los incendios empezó a resonar en los medios nacionales e internacionales. Periódicos de prestigio escribieron artículos sobre la magnitud de la campaña, sorprendidos de cómo un creador digital podía mover semejante caudal de generosidad. Se hicieron menciones en noticieros televisivos a las cifras de recaudación, que superaban ya varios millones de dólares destinados a la reconstrucción y el auxilio inmediato de los afectados. Líderes comunitarios agradecían públicamente la intervención de Mr. Best, reconocían la valentía de Carl y Nolan por su presencia en la zona de alto riesgo y alababan la transparencia con que cada donación era reflejada en tiempo real. Sin embargo, en las propias redes sociales de Mr. Best y sus amigos también se percibía una gran dosis de humildad. Jimmy insistía en cada transmisión en vivo: chicos, no somos héroes. Los verdaderos héroes son los bomberos y voluntarios que se adentran en el fuego cada día para salvar vidas. Nosotros solo somos el puente para que la ayuda llegue. Cada vez que aparecía la familia de algún damnificado en cámara, las miradas se llenaban de lágrimas. Era imposible no conmoverse ante las palabras de una mujer que había perdido su casa y que, aún así, abrazaba a Carl con gratitud porque gracias a la colecta tenían colchones limpios para dormir y comida caliente para sus hijos. O el momento en que un bombero con uniforme hollinado y ojos cansados agradecía por los tanques de oxígeno extra y los refrigerios que el equipo de Mr. Best había financiado, los cuales harían la diferencia en la siguiente jornada de lucha contra las llamas. Y así, mientras la campaña alcanzaba una repercusión casi épica, surgió la idea de no detenerse cuando el fuego comenzara a apagarse. Como surgió en las conversaciones originales, Mr. Best y sus colaboradores planeaban una segunda fase enfocada en la reconstrucción y la reforestación de las zonas devastadas. Pero para llegar a ese punto, primero tenían que ver con sus propios ojos hasta dónde sería capaz de llegar la solidaridad colectiva. Tenían la certeza de que si las llamas se extinguían al fin, la labor apenas comenzaría. Habría que levantar viviendas, restaurar carreteras y atender a quienes habían quedado con secuelas físicas y emocionales. En los comentarios de los vídeos y en los directos de Twitch, la audiencia preguntaba sin cesar: ¿qué sigue después de apagar el fuego? ¿Habrá un reto de plantación de árboles como en Team 3? ¿Cómo podemos ayudar cuando termine la emergencia inmediata? A lo largo de esa semana frenética, millones de internautas se convirtieron, en cierta forma, en voluntarios virtuales, prestos a compartir información, difundir enlaces de donación y enviar mensajes de apoyo a los damnificados. El panorama, pese a la tragedia, comenzaba a verse menos sombrío gracias a la certeza de que, detrás de un teléfono, existía un ejército de buenas intenciones. De esta forma, la comunidad digital liderada por Mr. Best comenzaba a comprobar que no hacía falta una producción fastuosa o un reto extravagante para marcar la diferencia, bastaba con unir fuerzas en torno a un objetivo común: socorrer a California en medio de la crisis de incendios. Sin embargo, la pelea contra el fuego seguía activa, y las cifras de evacuados, aunque comenzaron a estabilizarse, aún implicaban miles de familias en precariedad. Lo que nadie se imaginaba era que en los próximos días, Mr. Best lanzaría una propuesta aún más ambiciosa para llevar la ayuda a un nivel sin precedentes, y con ello, cimentaría definitivamente el sello de su compromiso filantrópico en un episodio histórico que uniría a creadores de contenido, marcas y ciudadanos anónimos en una sola misión: apagar la tragedia y devolver la esperanza a un estado que ya no se sentía tan solo en su lucha contra las llamas. El inicio de la segunda semana de la campaña marcó un punto de quiebre en la ayuda que Mr. Best y su equipo estaban ofreciendo a California. Mientras los incendios aún ardían en varias zonas boscosas y urbanas, la maquinaria solidaria impulsada por el California Wildfire Relief Challenge crecía sin parar en todas las plataformas digitales. Sin embargo, las intenciones de Mr. Best iban mucho más allá de la recaudación de fondos. Su visión se había expandido hacia la reconstrucción, el respaldo emocional a las víctimas y, sobre todo, el rescate medioambiental. En su estudio de Carolina del Norte, Jimmy, Chris y otros miembros del equipo delineaban el siguiente gran paso de la iniciativa. Aunque estaban agotados por las largas horas de organización y coordinación, la adrenalina de saber que miles de personas dependían de su esfuerzo les daba la energía suficiente para planificar algo verdaderamente único. La primera señal de que se acercaban planes más grandes fue la organización de una transmisión especial en vivo que tuvo lugar un sábado por la noche.
Tras varias jornadas de intenso trabajo de campo, Carl y Nolan lograron establecer un enlace con Jimmy para mostrar, en tiempo real, las condiciones de uno de los albergues más afectados por el humo y el calor. En el directo, miles de espectadores vieron cómo las familias vivían en un espacio reducido, durmiendo en colchonetas y soportando la incertidumbre de no saber cuándo podrían volver a sus casas, si es que aún seguían en pie. La emoción del momento tocó a la comunidad de MR Best. Donaciones inundaron la plataforma en un aluvión de generosidad que superó con creces las metas iniciales. Fue entonces cuando Jimmy, con la voz entrecortada por la emoción, anunció que usaría esos fondos adicionales para lanzar una nueva fase de ayuda inmediata, a la que bautizó como la fase 2. Esta fase 2 abarcaba, en esencia, un plan de reubicación temporal y ayuda psicológica a las familias en situación de mayor vulnerabilidad. MR Best y su equipo negociaron con varios hoteles y complejos turísticos de la zona, muchos de los cuales estaban registrando cancelaciones masivas debido a la emergencia. Aprovecharon la oportunidad para reservar bloques completos de habitaciones a precios solidarios, lo que permitió trasladar a docenas de personas que hasta entonces dormitaban en gimnasios o estacionamientos habilitados como refugios improvisados. Además, establecieron contacto con voluntarios especializados en salud mental para que ofrecieran sesiones de terapia, charlas y asesorías a los damnificados, pues la crisis no solo los había afectado físicamente, sino también en el plano emocional. En uno de los vídeos posteriores, Chris apareció junto a una psicóloga que colaboraba en la iniciativa, explicando la importancia de atender el estrés postraumático que sufrían las familias, sobre todo los niños que habían visto sus vecindarios envueltos en llamas. Mientras esto ocurría en tierra firme, MR Best continuaba tendiendo puentes con otros creadores de contenido dispuestos a sumarse de manera activa. De esa manera logró que gigantes de las plataformas digitales, como Ninja, Dream, Valkyrae, El Rubius o PewDiePie, se involucraran a través de directos caritativos, torneos de videojuegos y retos virales que de un modo u otro captaban la atención del público global y lo dirigían hacia la recaudación. Durante un popular evento benéfico de Minecraft organizado por algunos de estos streamers, se introdujo un lobby solidario, donde cada donación en vivo se traducía en la donación de una cantidad equivalente a la campaña de MR Best. Así, si un espectador aportaba $5, otro patrocinador igualaba la cifra, duplicando el impacto. Al cabo de 4 horas de directo, habían recaudado más de $500,000 adicionales, que inmediatamente se convirtieron en más provisiones, máscaras de filtro, purificadores de aire y ayuda logística para evacuar a quienes aún estaban atrapados en zonas de alto riesgo. Sin embargo, una de las iniciativas más impresionantes surgió cuando MR Best se dio cuenta de la imperiosa necesidad de apoyar a los bomberos locales y voluntarios que luchaban sin descanso. Estos héroes anónimos para gran parte del país necesitaban desesperadamente equipamiento especializado, mangueras de alta presión, trajes ignífugos, guantes protectores, radios de largo alcance, visores térmicos y camiones cisterna actualizados. Impulsado por la información recibida directamente desde los centros de operaciones contra incendios, Jimmy estableció contacto con empresas tecnológicas y de maquinaria, buscando patrocinios y donaciones de material imprescindible. La respuesta de algunas compañías fue inmediata. Varios fabricantes de equipos de protección personal confirmaron envíos de miles de uniformes resistentes al fuego, mientras que empresas de telecomunicaciones ofrecieron sistemas de radiofrecuencia mejorados para las brigadas que trabajaban en zonas sin cobertura. MR Best, lejos de conformarse, lanzó un contundente mensaje en redes sociales: necesitamos que más marcas se unan. Cada día que pasa sin equipamiento extra, es un día más en que el fuego puede avanzar. La magnitud de la catástrofe movilizó la conciencia de varias corporaciones que hasta ese momento no habían participado. Entre ellas, fabricantes automotrices donaron camionetas todoterreno para que los bomberos pudieran acceder a áreas remotas, mientras que firmas de bebidas isotónicas enviaron miles de botellas para rehidratar a los equipos de emergencia. Todos estos apoyos se canalizaban a través de una red centralizada que MR Best y sus colaboradores habían configurado para evitar la duplicación de esfuerzos o el desperdicio de recursos. Carl, Nolan y Chris, que continuaban en California, se convertían en los encargados de coordinar la entrega directa de cada donación, grabándolo todo en vídeo para mantener la transparencia y ofrecer evidencia de que los fondos se usaban de manera responsable. Estas grabaciones, a su vez, nutrían nuevos contenidos en YouTube y redes sociales, motivando a más personas a unirse o a seguir donando. Entretanto, los medios de comunicación locales cubrían la historia con detalle. Las portadas de periódicos regionales mostraban fotografías de voluntarios bajando cajas con el logo de MR Best, rodeados de cenizas y troncos carbonizados.
En noticieros de alcance nacional, los presentadores mencionaban el fenómeno de solidaridad que podría revolucionar la respuesta a desastres naturales, elogiando la capacidad de las redes sociales para canalizar donaciones y mano de obra. Personas de distintas partes del mundo enviaban mensajes de aliento a la gente de California, y en muchas ciudades se organizaron campañas paralelas para recaudar fondos o recolectar ropa, artículos de higiene y medicamentos. Era evidente que la colaboración entre creadores de contenido, empresas y la comunidad general estaba generando un cambio sustancial en la manera de enfrentar la emergencia. Pero la labor de MRBest no quedaba ahí. Además de ayudar a los seres humanos, desde un inicio se había mencionado la importancia de proteger y restaurar los hábitats naturales. Así que apenas los incendios comenzaron a ser parcialmente controlados en algunas regiones, entró en acción el componente medioambiental del plan, la siembra de miles de árboles para ayudar a la reforestación. Jimmy lanzó en su canal un vídeo titulado Salvemos el bosque de California, en el que explicaba la historia de un paraje destruido por las llamas. Al final del vídeo aparecía rodeado de un grupo de voluntarios y biólogos sosteniendo pequeños retoños de pino, roble y secuoya, listos para iniciar las jornadas de replantación. Ya lo hicimos una vez con Team 3 y plantamos 20 millones de árboles, exclamó MRBest, pero esta vez queremos involucrar a la comunidad local de manera más directa. El objetivo de esta campaña paralela, aunque claramente entrelazada con el resto del proyecto, era reforestar las áreas que el fuego había arrasado, evitando la erosión del suelo y promoviendo el regreso de la fauna. La idea surgió tras conversaciones con grupos ambientalistas, bomberos y expertos en silvicultura, que subrayaban la importancia de actuar cuanto antes para que el paisaje no quedara devastado por años. Bajo este espíritu, MRBest invitó a los californianos voluntarios a organizar jornadas masivas de plantación, con la promesa de que su equipo donaría un árbol más por cada árbol plantado por la comunidad local. Y así en un par de semanas, se programaron verdaderas fiestas de reforestación, familias enteras, estudiantes, veteranos, influencers, todos se unían con palas y guantes para devolver la vida verde a las zonas ennegrecidas por el humo. Por supuesto, no todo fue fácil. Aún había focos de incendios descontrolados que amenazaban con expandirse si las condiciones climatológicas empeoraban, y el desgaste físico y mental de bomberos, brigadistas y voluntarios era palpable. En algunos puntos, la calidad del aire seguía siendo tan mala que se recomendaba el uso de mascarillas especiales durante la mayor parte del día. Pero cada victoria, cada nuevo kilómetro cuadrado de incendio controlado o cada familia que lograba volver a su casa, era celebrada como un triunfo colectivo. Mientras los helicópteros continuaban arrojando agua o productos químicos especiales para sofocar el fuego en las crestas montañosas, en las ciudades cercanas, MRBest y su equipo ofrecían asistencia a quien la necesitara. Uno de los momentos más emotivos de esta segunda fase ocurrió cuando MRBest, Carl, Nolan y Chris visitaron un barrio que había sido evacuado semanas atrás y que afortunadamente se había salvado de la destrucción total. Allí se reunieron con las familias retornadas, quienes se organizaron para recibirlos entre aplausos y con carteles que decían, «Gracias, MRBest, y volvimos a casa gracias a ustedes». Jimmy, visiblemente conmovido, dedicó unas palabras de aliento a la comunidad, recordándoles que la ayuda para la reconstrucción no se detendría, que estaban preparando un programa de microcréditos en colaboración con algunos bancos locales y que además, los suscriptores de su canal podrían seguir donando para obras específicas, como la restauración de escuelas y centros comunitarios. Fue en ese instante cuando un niño se acercó tímidamente con un dibujo que mostraba a un bombero apagando un incendio, junto a una caricatura de MRBest entregando cajas de víveres. Jimmy se agachó, lo abrazó y con la voz quebrada, dijo, «Este dibujo vale más que cualquier reconocimiento que hayamos recibido». A medida que la campaña solidaria se volvía un referente mediático, la esfera política tampoco quedó indiferente. Varios representantes estatales y locales, presionados por la opinión pública, elogiaron abiertamente la iniciativa de MRBest y plantearon la posibilidad de trabajar de forma conjunta en futuros planes de prevención de incendios. Se publicaron informes que indicaban que la acción coordinada entre influencers y organizaciones había logrado acelerar la llegada de recursos a las zonas afectadas, evitando el típico embotellamiento burocrático. Asimismo, algunas voces críticas advirtieron que no debía recaer sobre un particular y sus seguidores la tarea de resolver una crisis tan compleja. Sin embargo, la mayoría coincidía en que la movilización ciudadana era un ejemplo de cómo la solidaridad podía complementarse con la política pública. Mientras tanto, la operación de ayuda en California alcanzaba un alcance nunca visto,
Y los usuarios de las redes sociales continuaban inundando Twitter, Instagram y TikTok con la etiqueta #Team California, que ya era un emblema de la lucha contra los incendios y de la esperanza de una pronta recuperación. Se publicaban historias conmovedoras, voluntarios que narraban haber viajado desde otros estados para echar una mano, familias que perdieron la casa pero colaboraban plantando árboles, mascotas rescatadas de las llamas que encontraron un nuevo hogar gracias a las donaciones de internautas desconocidos. Estas anécdotas personalizaban la tragedia y daban rostro a la enorme labor que se estaba llevando a cabo. Por su parte, MRBest no dejaba de recalcar en cada vídeo que todos eran piezas fundamentales de esta historia de unidad. Otra de las partes cruciales en esta segunda etapa fue la planeación de la reconstrucción a largo plazo. MRBest y su equipo se reunieron con ingenieros, arquitectos y expertos en desarrollo urbano para diseñar un programa que incluyera la rehabilitación de carreteras, la instalación de sistemas de alerta temprana y la fortificación de comunidades cercanas a los bosques. Estas medidas tenían como objetivo principal prevenir que un desastre de tal magnitud se repitiera con facilidad en el futuro. Jimmy incluso propuso la creación de un fondo de innovación contra incendios, que serviría para financiar investigaciones y nuevas tecnologías enfocadas en mejorar las técnicas de extinción y contención. Algunas universidades de California y organismos científicos se mostraron interesadas en colaborar, viendo en la iniciativa una oportunidad de oro para combinar el músculo financiero de la comunidad digital con la experiencia académica. En todo este proceso, no faltaron los episodios de cansancio, frustración e incluso discusiones internas, pues coordinar a miles de voluntarios y millones de dólares de donaciones no era tarea sencilla. Por momentos el equipo se sentía abrumado por la responsabilidad de asegurar la transparencia y la efectividad de los recursos. Cada día, Carl y Nolan se reunían con autoridades locales para sortear obstáculos logísticos, puentes cerrados, carreteras en llamas, filas interminables de personas requiriendo ayuda, y cuando la burocracia se ponía en su contra, era Michael, un productor senior de MRBest, quien mediaba con funcionarios y distribuidores para que los camiones de donaciones no se quedaran atrapados en un limbo administrativo. Pese a los contratiempos, nada parecía detener la voluntad colectiva de sacar adelante a la gente de California. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, MRBest tenía en mente cerrar esta fase con un gran evento de unión y celebración, una especie de Festival de la Esperanza que sirviera para recabar fondos de reconstrucción y al mismo tiempo brindar un merecido momento de alegría a los afectados. En colaboración con algunos artistas locales, planeó un concierto benéfico y una feria comunitaria en uno de los condados que empezaba a retomar la normalidad. La entrada sería libre, pero se invitaría a los asistentes a seguir donando o a sumarse como voluntarios para futuras labores de recuperación. En el escenario, además de músicos y bandas invitadas, se presentaría el equipo de MRBest para agradecer a todos la increíble muestra de solidaridad de las últimas semanas. La idea era enviar un mensaje claro: la tragedia no había terminado, pero la unión de todos había hecho la diferencia, y había motivos para seguir adelante. Finalmente, cuando las llamas comenzaron a ceder en las áreas más críticas y muchos de los evacuados pudieron regresar a sus hogares, o a lo que quedaba de ellos, quedó claro que el esfuerzo colectivo, junto con la labor de los bomberos y brigadas, había salvado innumerables vidas y propiedades. Aunque la pérdida material era inmensa y la cicatriz ecológica sería profunda, se sentía en el ambiente una renovada sensación de fraternidad, esa idea de que los desastres se combaten mejor cuando todos ponen un granito de arena. MRBest, con sus transmisiones y vídeos virales, había logrado no solo recaudar cifras millonarias, sino, sobre todo, inspirar a la gente a creer que la acción conjunta puede marcar un antes y un después en la historia de un desastre natural. Así, entre humo disipándose y verdes retoños abriéndose paso en la tierra calcinada, se llegó a un punto en que la conversación en redes sociales pasó de la alarma y el pánico inicial a la reconstrucción y la esperanza. Para muchos, las iniciativas de Jimmy Danielson y su equipo serían recordadas como un nuevo paradigma de movilización social en tiempos de crisis, un ejemplo de cómo las plataformas digitales pueden actuar como herramientas de cambio real en la vida de millones de personas. Desde luego, el trabajo no terminaba allí. Quedaban kilómetros y kilómetros de bosques destruidos que habría que recuperar, comunidades enteras que requerían apoyo para levantarse y, más allá de las fronteras de California, nuevas emergencias climáticas que seguramente aparecerían en el futuro.
No obstante, al menos en aquel momento, en los aplausos de las familias que habían recibido ayuda, en las sonrisas de los bomberos al estrenar sus nuevos equipos, en el agradecimiento de los abuelos que hallaron un refugio digno, y en cada pequeño brote verde que nacía sobre la ceniza, resonaba un mensaje claro: unidos, se puede enfrentar hasta la peor catástrofe. Y las llamas, por furiosas que fueran, no podrían apagar la luz de la solidaridad.